sol de Venezuela nace en el Esequibo y como siempre es referente informativo llevándoles a ustedes programas de interés nacional pero internacional. Y no podíamos faltar hoy que estuviéramos en este espacio sagrado. Desde aquí en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, en estos momentos está aconteciendo algo importante. Mi comandante y jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, un saludo a usted, un saludo a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, pero igualmente a nuestro ministro, ¿vale? A nuestro general y jefe, Daniel Paino López, a nuestro viceministerio de Educación para la Defensa, mi mayor general Nicodemo Ramos. Desde este espacio sagrado que es la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, nos hemos venido para acá, porque son las cosas que hoy en gestiones estratégicas que hace nuestra Fuerza Armada, vemos la Unión Cívico-Militar, pero vemos cómo hoy estamos recibiendo a estudiosos intelectuales revolucionarios de otra parte del mundo. Hoy está con nosotros el profesor Luciano Bassaporo, quien viene de esa fórmula perfecta del eurocentrismo pero real, a lo revolucionario, no quedarnos con el coloniaje. Y nos vino a dar una conferencia aquí que ha llevado horas de lo que es hoy la realidad, de lo que acontece y lo que puede acontecer con el tema energético. Son fórmulas de cómo hay intelectuales que están hoy concatenados con ese nuevo modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio del cual hay que proteger a nuestros pueblos, hay que resurgir como está resurgiendo esta América meridional. No es casual hoy que tengamos una Colombia resurgiendo, un Brasil, igualmente otras naciones que están resurgiendo ante el capital, las grandes corporaciones que son los enemigos de los pueblos. Luciano, bienvenido a Referente Informativo. Para mí es un honor, igualmente a nuestro mayor general pascualino Angiolillo Fernández, quien es nuestro rector postdoctor en todas estas áreas estratégicas, porque ha dedicado todo un día de lujo en traer estos intelectuales aquí a esta casa que en línea se está conectando con los 69 espacios que tiene la UNEFA. ¿Qué podemos decir todo esto, mi mayor general? Bueno, muchas gracias, Constantín. Tú siempre presente con tu programa estratégico, sin duda alguna, referente informativo. Felicitaciones al canal de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que con su trabajo del día a día ha logrado pues posicionar una matriz más real de lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en el país, sus impactos, los escenarios, el porqué de las cosas estratégicas que se están suscitando el día a día. Realmente para la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un privilegio contar con la visita de tan distinguido ponente como es el doctor Luciano Bassaporo, su distinguida también esposa Rita Marrucci, que bueno, ellos forman parte de un grupo de intelectuales que apuesta por un mundo más humano, porque sea más humana la humanidad, Luciano. Así decía nuestro cantautor Ali Primera en una de sus canciones, El despertar de la historia. Él hablaba de un despertar, un tropel de caballos. La historia dormía y se despertó. Y estirando sus brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. Y entonces Ali Primera pregunta, ¿cuál es la lucha de los hombres para alcanzar la paz? Pero después, irónicamente, Constantín respondía Ali Primera, ¿y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Y después una petición en el coro de la canción, ayúdenla que sea más humana la humanidad. Una canción maravillosa de Ali Primera, que por cierto aquí en nuestra universidad tenemos el Teatro Ali Primera y honramos a ese gran cantautor que con su música, con su letra, trajo también lo que es la conciencia, la identidad nacional, el arraigo nacional, el deseo de ser libre, el deseo de tener libre autodeterminación. El día de hoy se presentó una ponencia sobre crisis energética mundial y su impacto en nuestra América, el impacto en el proyecto bolivariano. Tienes la suerte, Constantín, de estar sentado frente a ese gran hombre, nuestro libertador Simón Bolívar. La crisis energética mundial y el impacto en América Meridional. Interesante ponencia con una gran cantidad de preguntas y respuestas de alto nivel que nos dio a nosotros una enseñanza, una experiencia maravillosa. Mi mayor general, con todo respeto, yo quería hacerle una pregunta a nuestro ponente, un profesor, a un revolucionario intelectual,
Es la defensa de la humanidad que tenemos que hacer hoy. Quiero saludar a su señora esposa, la profesora Rita Martufi. Bienvenida aquí también. Tenemos aquí en esta visión holística y quiero de parte de nuestra televisora, de nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, de nuestro coronel Patiño. De verdad que para nosotros es un honor que nuestro mayor general nos haya invitado y a la vez tenerlo usted de invitado estratégico hoy. Es ese apostolado de la defensa de la humanidad que tenemos que proponernos hoy ante lo que nos pueden estar viendo aquí. Primero, un agradecimiento a la vuestra televisión, la televisión de la Fuerza Armada, un agradecimiento a la Universidad de la Fuerza Armada, en particular a mi queridísimo amigo, hermano, el mayor general Pascualino Angiolillo. Hoy fue un día de emoción de parte mía de estar aquí con vosotros para compartir el pensamiento, la grande batalla de ideas que proponían obviamente los comandantes supremos y eternos Hugo Chávez y Fidel Castro. Me permito de dar a través de esta voz un saludo al presidente, amigo, hermano, presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Espero de verlo mañana, después de mañana, antes posible, porque es un hermano, el mío presidente, el nuestro presidente, es una persona que cada vez que lo encuentro me enseña cómo poder afrontar este momento así difícil para la humanidad. Si la pregunta es qué significa hoy, ¿no? Hacer una batalla para la humanidad, me parece que el mayor general Pascualino Angiolillo contestó, comparto completamente con la palabra del grandísimo cantautor Ali Primera, que como nosotros teníamos un cantautor en Italia similar a Ali Primera, que se llamaba Fabrizio De André, que hablaba de la libertad, hablaba de los pobres, hablaba de la persona humilde, de cómo se puede conquistar. Decir humanizar, render humana la humanidad significa crear una nueva futura humanidad. No puede ser esta la humanidad que nosotros vamos a pensar. Yo tenía el grandísimo honor y placer de ser uno de los fundadores de la red en defensa de la humanidad, de la red de intelectuales artistas en defensa de la humanidad. Me llamó aquí en Caracas, no recuerdo, el 2003 o 2004, nuestro comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro para formar esta red de intelectuales. Me recuerdo que participamos a la formación el ministro de la Cultura de Cuba, era ministro el queridísimo amigo Abel Prieto. Me parece que el ministro de Cultura de Venezuela era el compañero Farruco, si no me parece, Farruco, y estaba Atilio Borón, un caro amigo. Chao Atilio, si me puede escuchar, Atilio lo quiero mucho, otro grandísimo compañero, estaba Petras y todo. ¿Cuál era la intención de Fidel y de Chávez? Que los intelectuales utilizar en manera revolucionaria el pensamiento de los intelectuales. También yo soy fuertemente gramsciano, sigo mucho el pensamiento de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba de intelectual colectivo, de intelectual militante. No sirve un intelectual. Hoy el intelectual colectivo es el pueblo, en primero. El pueblo y el intelectual colectivo. Nosotros que tenemos la buena suerte de hacer pensamiento crítico, somos, como puedo decir, un instrumento, una intelectualidad orgánica al pueblo y al sentimiento del pueblo. Si la intelectualidad se pone al servicio del imperialismo, es una intelectualidad que es absolutamente in funzione della guerra e di una società della guerra. Che decir, ¿qué significa hoy? La pregunta suya es muy importante. ¿Qué significa hoy defender la humanidad? Yo podría contestar en una sola palabra. Como decíamos a la conferencia,
poner la palabra de la grande camarada, compañera Rosa Luxemburg. En este momento, defender la humanidad significa estar o con la transición al socialismo o con la barbarie imperialista, socialismo o barbarie. Defender la humanidad significa hacer la batalla de la idea de Fidel y de Chávez contra el imperialismo, contra la lógica de la guerra, que no es solo una guerra militar imperial, es también una guerra económica, una guerra financiera, una guerra monetaria, una guerra comunicacional. Por eso agradezco mucho esta posibilidad que me permite en Europa, es imposible. Yo fui antes de ayer también a Telesur, una televisión libre, una televisión donde se puede hablar libremente. En Italia, en Europa es imposible. En Italia, si tú vas a decir solo una crítica a la Unión Europea o al imperialismo, te dice que tú eres un terrorista, o yo sería amigo, y para mí es un honor, yo sería amigo de los jefes del terrorismo internacional, que eran Fidel y Chávez, y ahora sería amigo de presidentes terroristas como Miguel Díaz-Canel y como el presidente Maduro. Para mí es un honor. Si ellos son terroristas, yo soy súper terrorista, porque si terrorismo significa combatir para la libertad, combatir contra la pobreza, hacer una batalla de ideas para crear un futuro donde la gente normal, no digo los socialistas, los revolucionarios, la gente de la calle, los campesinos, los obreros, pueden vivir tranquilos con su salario, con una familia, en manera digna. El problema es la dignidad. La dignidad, esto imperialismo mata la dignidad del hombre y de la naturaleza. Nosotros con Rita Martufi tenemos la dirección, el coordinamiento del capítulo italiano de la Rete en Defensa de la Humanidad. La nuestra batalla es escribir libros también, como es lo que hemos publicado con el contributo muy importante del general Pascualino Angiolillo, el libro Rosa Blanca, que lo recibió en su mano directamente también Papa Francisco. Hablamos de eso, crear la condición para la dignidad del hombre, de la mujer, de todo, y para el respeto de la Pachamama, como lo llaman los indios, de la madre tierra del vivir bien. Luciano, con todo el respeto, profesor, vamos a ir a una pausa. Yo creo que hoy estamos irrumpiendo a lo que es, amiga y amigo, ese revolucionario intelectual orgánico, le agregaría. Uno también, como ha estudiado a Gramsci, para mí es un honor tener a Luciano aquí, gracias a mi mayor general Pascualino Angiolillo Fernández. Esta universidad cambió. Mi comandante jefe habló con usted directamente, como presidente de la República y estratega perfecto, y con nuestro ministro perfecto, Padrino López. Esta universidad le está dando hoy al país, a pesar de que están las medidas coercitivas unilaterales, una apertura y una visión holística de lo que es el enemigo, que hay que estudiarlo a todas y todos nuestros estudiantes. Es decir, no nos estamos quedando con los brazos cruzados, y más aún trayendo a un intelectual estratégico y orgánico como lo es Luciano Vasapolo para disertar todos estos temas. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Volvemos en esta fórmula perfecta, en unión cívico-militar, en un espacio sagrado que para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ha dado un toque estratégico, unas pinceladas estratégicas de que llegó nuestro comandante Chávez, que es la masificación de la educación. Imaginémonos hoy, si no estuviera la UNEFA hoy, brazo estratégico. Quiero saludar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, pero la UNEFA es hoy un brazo estratégico para llegar en 69 espacios en todo el territorio nacional. Es decir, hoy podemos decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cumpliendo importante con la seguridad, con el desarrollo, con la defensa integral, pero aquí estamos hablando de algo que es la educación junto al pueblo. Tenía que tocar este tema porque está el tema geopolítico, está nada más y nada menos lo que hablaba Luciano, la cadena global del valor, mi mayor general, lo que implica hoy esos nuevos cambios a la multipolaridad, al multicentrismo. Es decir, está hoy
en esa visión del orden mundial cambiando en función de quitarnos la unipolaridad. Es como geopolítico también, es Claro. rector, pero es político estratégico. Bueno, como te dije, tienes el privilegio de estar sentado frente al cuadro de nuestro libertador, que yo pienso que es el pionero en América de proponer la multipolaridad como un instrumento geopolítico para alcanzar la paz y el equilibrio universal. Fíjate que es el fin último, es que justifica una teoría y la coloca si es una teoría del bien o una teoría del mal, ¿no? Nuestro libertador Simón Bolívar desde tiempos muy antiguos ya pensaba, ya tenía un proyecto en crear de América una gran nación, un gran bloque continental, que de alguna manera los intereses concurrentes de los gobernantes de ese espacio territorial coincidieran con los intereses de un pueblo y se aplicara lo que es la fórmula del ejercicio del poder, y así lo plasma en su proyecto político en el discurso de Angostura, ¿no? El ejercicio del poder busca es el bienestar de la humanidad, el bienestar de la población. Y nosotros vamos más allá, pues el salvar el planeta y salvar a la humanidad y a todos los seres vivos que en él habitan. Ya Bolívar venía visualizando en su proyecto emancipador la creación de un gran bloque, y en esa creación del gran bloque de poder, que lo expresa en su Carta de Jamaica, comparando el istmo del Corintio con el istmo de Panamá y soñando que algún día en Panamá se lograra reunir un Congreso de los Pueblos. Ya era una propuesta pues de sentar a entes pensantes, a representantes plenipotenciarios en ese Congreso, a que discutieran los asuntos de paz de la humanidad, y a que trataran de minimizar las amenazas de guerra cuando habían conflictos. No podíamos llegar a la irracionalidad de ir a una guerra. Eso lo plasma Bolívar en su Carta de Jamaica y lo convierte en un proyecto político con la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, años después, ¿no? Convoca en 1824 el Congreso de Panamá, y 2 años después se ejecuta el Congreso de Panamá y se logra la firma de un tratado de unión, liga y confederación perpetua al mismo estilo que los viejos anfitriones del Corintio griego, que garantizaron que en esa zona del Corintio, que era una zona de grandes oportunidades geopolíticas o estratégicas y de grandes recursos, estas no fueran dominadas ni perturbadas la paz perpetua producto de los intereses imperiales de aquel momento. Esa fórmula él la trae a estos tiempos, nosotros le llamamos resemantizar el pensamiento de Bolívar y lograr que el multipolarismo, la pluripolaridad, sea una de las herramientas geopolíticas garantes de la paz y el equilibrio universal. En estos bloques continentales nosotros vemos las mal llamadas coaliciones, las coaliciones del mal, los países que se unen con su potencial militar para poder controlar un recurso que es vital para ellos poder sobrevivir. Nosotros no, esa fórmula no existe en la patria de Bolívar. En la patria de Bolívar la fórmula es unir esfuerzos, unir intereses concurrentes ante la percepción de amenazas comunes para buscar la paz y el equilibrio universal, que es una fórmula magistral que nosotros hemos analizado, Constantín, en nuestros estudios de postdoctorado, donde inclusive no descartamos el uso de las ciencias exactas en el proyecto geopolítico de Bolívar. Me parece muy bueno, mi apreciado mayor general postdoctor, porque estamos hablando de la doctrina bolivariana, pero no podíamos faltar con Luciano que nos complemente qué lectura tenemos de la Europa y la Eurasia de hoy. Usted que está haciendo esos estudios permanentes, más me atrevería, con todo el respeto, mayor general, vamos a decir, cuando usted se nos vaya para allá, para Italia, para Roma, hacemos como un programa vía Zoom, para que usted intervenga con nosotros, está nuestro mayor general, porque aquí estamos innovando y quisiéramos ver su sapiencia estratégica en todos estos temas de verdad. Esta propuesta es un honor. Es un honor, es un placer, porque no tenemos en Europa muchas televisiones libres o medios de comunicación libres. A gente como mí en Europa somos poco, porque también existe una izquierda, pero la mayoría de la izquierda en Europa es una izquierda, llamámosla institucional, neoliberal, o por lo menos una izquierda liberal, que apoya fuerte el capitalismo y que va a ver el capitalismo y el imperialismo como lo último horizonte de la humanidad. Los revolucionarios marxistas que participan, como la pregunta de antes, en manera orgánica a la intelectualidad del pueblo, lo digo
no lo digo con placer, porque me gustaría que seríamos muchísimo, pero no somos mucho. Por eso, si está una posibilidad, y yo doy realmente, Pascualino General, toda la mi grande disponibilidad y a vosotros. Si está un espacio aquí para hablar, para confrontar, para ver lo que va a suceder en la que llamaba Che Guevara la tricontinental, aquí en América del Sur, en África y en Asia. Y como el nordecentrismo crea solo problemas a la humanidad, para mí esto sería un espacio vital para dar la mi modesta, muy modesta ayuda, contribución, disponibilidad. ¿Y por qué un programa como el vuestro se puede dar aquí y lo podemos grabar y pasar a través de canales que tenemos en Italia y con subtitulado, por ejemplo, en italiano, y pasarlo? Yo doy la absoluta disponibilidad para no solo una, varias mesas redondas, hablar, programa, entrevista y todo, porque necesita la batalla de la idea. Para mí es un placer, un honor que vamos a hacerla aquí. Pero aquí en Venezuela está un gobierno revolucionario. Y también que tenemos de trabajar mucho por años, por hacer un país fuerte, socialista, de transición, pero esto es el gobierno. La Europa, que como Europa era una construcción antiguamente, una construcción que tenía una su civilización, que uno podía estar de acuerdo o no de acuerdo, pero decimos que en Europa pasaron civilidad muy grande, pensamiento, pasaron revolucionario. Pensamos, por ejemplo, al año 30 del siglo pasado, 40, al antifascismo, al año 50, 60. Hoy el pasaje de la Europa a la Unión Europea es una cosa tremenda, porque la Europa es una construcción, decimos, geopolítica cultural. La Unión Europea es una construcción imperialista y no permite el pensamiento crítico. ¿Cuál es el futuro? Yo pienso a dos maneras la Europa. Si pensamos a la Unión Europea no puede tener un futuro para la humanidad. Es una Unión Europea monetarista, neoliberal, de masacre social, contra la gente, imperialista, se pone contra el sur. Nosotros hoy tenemos en toda la batalla en África, en toda la parte del África, tenemos un nuevo neocolonialismo francés, alemán y de la Unión Europea que continúa la colonización del África. Tenemos una colonización al interior de la Unión Europea. Está la Europa del Norte, que es industrializada, fuerte, rica, y tenemos una Europa del Sur, Italia, Grecia, España, Portugal, que es muy pobre todo esto. No puede ser un futuro neoliberal así. Si hablamos de la Europa social, del mundo del trabajo, de una democracia europea, pero no representativa, participativa y protagónica como aquí, se puede construir. Por ejemplo, nosotros provocatoriamente hablamos, no estamos haciendo una batalla de construir un ALBA, como aquí, como el ALBA de aquí, un ALBA euro-afro-mediterránea, porque la civilización del Mediterráneo, la civilidad del África, somos todos hijos del grande continente africano. Y después el ALBA como se creó, el ALBA de los pueblos, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, significa el antiimperialismo, significa Petrocaribe, significa el Banco del ALBA, el Banco del Sur, significa solidariedad, significa complementariedad, significa manera de vivir en colaboración, en cooperación. Si esto, nosotros estamos a disposición como revolucionarios a relacionar, a imparar. Nosotros se tiene que determinar el momento eurocéntrico que los europeos están aquí, ¿no? En América del Sur, en América Meridional, para enseñar. Nosotros estamos aquí para aprender, que es cosa diferente, porque tenemos de aprender cómo se relaciona al pueblo, como un pueblo que tenía una
una falsa democracia se transformó con el comandante Hugo Chávez, con obviamente todo el pensamiento de Bolívar, y como la revolución cubana, con el pensamiento de Martí, con el movimiento 26 de julio martiano, se transforma en una Cuba socialista y revolucionaria. O pensamos que se tiene que determinar el nordcentrismo, occidentalcentrismo, eurocentrismo, y estamos aquí para aprender, porque si se continúa a decir, va a ver lo que hace la Europa hace solo daño, como los Estados Unidos crea solo imperialismos, crea solo masacre social y guerra imperialista. Fíjese, profesor, con todo respeto, hemos tenido dos visiones hoy de nuestro bolivarianismo. Nuestro profesor Wasapolo nos da una visión de lo que tiene que ser Europa hoy, asentarse. Imaginémonos hoy toda esta fórmula estratégica de la unión perfecta que hace la UNEFA en recibir una agenda de nuestro intelectual revolucionario Luciano Wasapolo. Yo creo que todos estos temas van concatenados con un modelo civilizatorio emergente que tiene que salir y ya tiene que conquistar los espacios de esa Unión Europea que está alejada de los pueblos. Igualmente, de lo que es hoy la América Meridional, que se está transformando diariamente. Son los pueblos hoy que se están imponiendo. Vamos a irnos a una pausa. Nos vamos y volvemos con tu programa referente informativo por TVFAN. Enamórate de TVFAN. No te pierdas referente informativo todos los días. Desde la mañana estamos activos, a las 7 de la mañana estamos activos. Enamórate de TVFAN. Bueno, volvemos desde lo que es hoy una realidad. Momentos históricos que están haciendo de el sistema mundo reflexiones. No es poca cosa lo que acontece en esa Eurasia. No es poca cosa lo que hoy está deslastrándose en muchas naciones en cuanto a la unipolaridad y hoy concretando el multicentrismo. Hoy tenemos un invitado del cual, dentro de lo que son los intelectuales orgánicos, ver y estudiar un poco a Gramsci, ¿vale? Ese intelectual orgánico, ese intelectual de las masas, ese cambio epocal que requerimos hoy y del cual están insertados nada más y nada menos los pueblos. Saludar al pueblo colombiano, al pueblo brasilero. Cambios epocales, estructurales, ir y darle una cachetada a los grandes capitales, pero por los votos, por el sufragio. No es poca cosa hoy lo que ocurre en esta América Meridional, pero también en otras partes del mundo. Yo quería preguntarnos hoy aquí, tanto a nuestro mayor general Pascualino Angiolillo, quien es postdoctor, pero es rector de nuestra universidad, y también a Luciano Wasapolo, quien es parte de un equipo de intelectuales que, como él lo dijo en el segmento pasado, viene de cuando llegó Chávez aquí, en esos vientos, en esas fórmulas perfectas de conquistar ¿qué? La mente, pero conquistarla para la libertad, conquistarla para el amor, conquistarla para la paz, conquistarla en contra de la mediática mundial. Hoy vemos la Eurasia. ¿Qué podemos decir hoy de esa Eurasia que está ahí, apreciado nuestro mayor general, y del cual usted siempre está investigando el tema geopolítico? Es hoy un cambio epocal, del cual Rusia se está deslastrando de la Unión Europea, se está deslastrando de un sinfín de cosas que nos está dejando, pero más allá de Rusia, ver cómo la región, cómo la China está dándole vida a un sistema económico estratégico en contra de la hegemonía del gobierno de Estados Unidos. Bueno, Constantín, nosotros tratamos siempre en la universidad de darle contenido teórico a lo que nosotros estudiamos, ¿no? Y tenemos que partir de la realidad. Nosotros tenemos un realismo político, una teoría del realismo político que es la que usa los Estados Unidos y sus aliados. Las potencias hegemónicas y injerencistas se sustentan su forma de ver al mundo en una teoría que se llama la teoría del realismo político, o sea, los intereses por encima de cualquier cosa. Yo siempre vinculo la teoría del realismo político a una teoría maquiavélica, el fin justifica los medios. Yo necesito energía y la busco donde sea, no me importa el costo.
Eso es realismo político. Entonces, de ahí debemos partir. ¿Qué está pasando en Eurasia? Bueno, estamos viendo las consecuencias de un enfoque realista, del realismo político de las potencias, la necesidad de aproximarse a las fuentes requeridas para ellos poder seguir sobreviviendo, estén estas donde estén, sin duda alguna. Y la reacción, pues, de la contraparte rusa es simplemente, bueno, no permitir. Mis intereses nacionales se están viendo en juego y yo de alguna manera debo impedir que un posicionamiento de una organización militar hacedora de guerra no haga estragos, pues, en lo que es mi área de interés. Eso lo hemos visto de manera históricamente, pues hemos visto los conflictos que han habido en el triángulo estratégico del Caspio, la cuenca del Caspio, el Golfo Pérsico, lo que intentan las grandes potencias hegemónicas en el mar de China meridional y lo que han intentado aquí en nuestra América. Pues lo decía Luciano, nosotros aquí hemos tenido unas iniciativas de integración que no es más que una respuesta estratégica a nivel de la geopolítica internacional de conformar bloques de poder que de alguna manera nos hagan a nosotros resolver de manera colegiada en nuestra región los problemas que afecten a nuestros pueblos y de alguna manera también enfocar de manera colegiada la percepción de amenaza. Esa es la fórmula que Bolívar utilizó, pues, para las alianzas, para la firma de los tratados de unión y liga y confederación perpetua, que es simplemente los intereses concurrentes bajo la percepción de amenaza común, activa una alianza. ¿Y qué es una alianza? Bueno, una alianza depende, ¿no? Depende del fin último. Si la alianza es para trabajar para el bien de los pueblos, entonces la inscribimos nosotros dentro de la otra teoría que está en contraposición con la teoría del realismo político, que es la teoría del idealismo político. La teoría donde el padre de esa teoría es Simón Bolívar, no es el presidente Wilson de los Estados Unidos, que con un discurso de 14 puntos entonces dijo que había que evitar el flagelo de la guerra y en las escuelas de relaciones internacionales le concedieron a ese señor 100 años después la paternidad de una teoría que era ya de Bolívar, con la Sociedad de Naciones y con la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, donde proponía reunirse con las otras tres partes del mundo a discutir los asuntos de paz. Entonces, la postura de Bolívar dentro de su teoría del realismo, del idealismo político, es una teoría irenológica, que también la estudiamos en nuestras universidades. A los militares nos enseñaron, Luciano, en épocas de la Cuarta República, únicamente lo que era una teoría basada en la guerra, una teoría basada en, ¿cómo le llamamos, Constantín? Al dios griego. La teoría, el enfoque era prusiano, el enfoque era guerrerista. Nosotros somos poleomológicos, ¿verdad? Al dios Poleo, el dios de la guerra, en la antigua Grecia. Entonces, en nuestras academias nos enseñaban poleomología, la ciencia de la guerra, sacada de las antiguas civilizaciones griegas del dios de la guerra Poleo. Pero también nos están enseñando en épocas de revolución a la diosa de la paz, Irene, en la antigua Grecia, la irenología. Cómo nosotros, utilizando la fórmula bolivariana sustentada en el idealismo político, podemos nosotros jugar en esa nueva geopolítica internacional, en ese multilateralismo y pluripolaridad, a tratar de compartir las cosas que necesitan los seres humanos. Entonces es donde viene la realidad, pues las relaciones internacionales respetuosas. Si la crisis es energética y Venezuela tiene energía, bueno, Venezuela, como lo ha dicho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que se inspira pues en el ideal bolivariano por ser el que lleva las riendas de un proyecto que lleva su nombre, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Él dice, yo estoy dispuesto en ayudar a los pueblos y el pueblo venezolano también, ayudar a compartir nuestras riquezas para minimizar el malestar de los pueblos. Ahora vemos una Euroasia o una Europa que está ardiendo por graves necesidades de energía, que son productos de una guerra emulada, fomentada por una organización terriblemente guerrerista como es la OTAN, pero que tiene un fin estratégico que los que estudiamos la geopolítica sabemos muy bien por dónde viene. Simplemente es el control y el acceso a los recursos utilizando la teoría del realismo político, la teoría maquiavélica de que el fin justifica los medios. No importa la humanidad, no importan los seres vivos, nosotros vamos donde nos tenemos nuestras necesidades, así habla el imperio, y simplemente hacemos uso de esas necesidades y respetando inclusive el concepto mismo de Estado-Nación. Por eso que entramos a una nueva etapa también de los proyectos globales. Se desconoce la existencia de los Estados-Nación. Desde Westfalia para acá lo han tirado por el piso.
estos nuevos enfoques globales de las corporaciones y de los imperios injerencistas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? La Fuerza Armada de los países que lo que procuran es la paz y el equilibrio universal. Yo considero humildemente en mis investigaciones que nuestro libertador Simón Bolívar es el padre de la geopolítica bolivariana para la paz y el equilibrio universal, utilizando precisamente la fórmula del multilateralismo y la pluripolaridad. Y un concepto que parece generar mucho ruido, que es el concepto de disuasión. A nosotros nos enseñaron en la Universidad de Luisiano que la disuasión es apuntar misiles. No, la disuasión es establecer un bloque de poder que demuestre más fuerza ante la presencia de un enemigo irracional. Entonces, la disuasión también puede ser vista como una acción estratégica que garantice la paz y el equilibrio ante la presencia de un actor irracional. Aunque el actor irracional debe tener un poquito de racionalidad cuando mida correlación de fuerzas y se dé cuenta que si se mete en Venezuela, no se va a meter en Venezuela. Se va a meter en una Venezuela que está aliada a todo un bloque, que tiene aliados internacionales en nuevos polos de poder, que se está reconfigurando la correlación de fuerzas en América Latina y en la América Meridional, que ya vemos con orgullo cómo de nuevo viene cabalgando el Amazonas, el grito valiente del Carioca, que viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. Hemos visto el triunfo de Lula. Hemos visto otra vez que se está recuperando la correlación de fuerzas y que nosotros nos estamos fortaleciendo y estamos entrando en lo que yo llamo la diplomacia de los pueblos. Porque habría que preguntarse cómo la está pasando el pueblo francés, cómo la está pasando el pueblo alemán, cómo la está pasando el pueblo español, cómo la está pasando el pueblo de Italia, las más golpeadas. Se le han multiplicado por cientos de miles los pagos de los servicios básicos para poder ellos garantizar su vida, ahorita que viene un invierno terrible. Eso no le importa a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones han triplicado su factura. En Estados Unidos, en el último año, el combustible subió más de un 53%. Las facturas de gas se triplicaron en su costo. ¿Qué dirá el pueblo norteamericano? No el que es hegemónico e injerencista. El pueblo norteamericano no tiene la culpa. El pueblo norteamericano es el instrumento del gobierno, del Estado profundo que dirige los destinos de esa nación, que algún día despertará sin duda alguna. Me parece hoy oportuno esa apreciación, apreciado profesor, que es profesor, es hoy nuestro rector como postdoctor, esa apreciación estratégica de lo que es la globalidad, ese sistema mundo desde allá. Y queríamos tocar con tranquilidad y paz también cómo usted ve los pueblos de Europa, ante todo este injerencismo del gobierno norteamericano, pero también la Unión Europea, la OTAN. ¿Qué visión tenemos de todo esto? La visión es la misma que explicó el mayor general Pascualino Angiolillo. Tenemos la misma visión. Para utilizar terminología que es la misma, también que parece diferente, hablando el general, yo pensaba también a Antonio Gramsci y al concepto de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía en Gramsci? En Gramsci la hegemonía es la hegemonía para la conquista del poder, que es en Gramsci el príncipe de Machiavelli. Gramsci habla del príncipe de Machiavelli en este sentido. El príncipe es el partido como expresión, el partido revolucionario, el partido, en el caso de Gramsci, comunista, como expresión de la voluntad popular. La voluntad popular se expresa en hegemonía. Hegemonía significa alianza. Significa que tú, y esto es marxismo puro, cuando tú te vas a relacionar, y el general que estudia y aplica la teoría, ¿no?, que es la teoría militar en el sentido noble, en el sentido bueno del término, ¿qué significa esto? Significa que tú vas a expresar relaciones de fuerza. ¿Cómo tú te imaginas el mundo? Muchos dicen el mundo va adelante porque la historia camina, no camina. La historia se mueve siempre, la historia no está parada. La historia es el fruto, el resultado de la relación de clase, de la relación de fuerza. En esta relación de fuerza el príncipe maquiavélico puede ser de dos maneras. O utilizado del imperio, ed è un príncipe malo,
è un principe, non so come si dice principe in spagnolo, principe, no? O è un principe malo che va a opprimere il pueblo, o el príncipe es el pueblo, è l'interesse del pueblo, è l'interesse hegemonico della cultura del pueblo. ¿Qué significa? Que mucha gente dice, es solo la unidad obrera que te puede cambiar el mundo. No, lo obrero es fundamental, lo campesino es fundamental, pero decía Gramsci, no hablaba de campesino y de obrero. Gramsci utilizaba la palabra no explotado, hablaba de subalterno. ¿Qué es el subalterno? Toda la gente que en una manera o en otra es subalterna al poder, que puede ser obrero, campesino, intelectual, también pequeño empresario, comerciante, que pero este sistema imperial no le da la posibilidad de dar la su dignidad y de expresar toda la su potencialidad, se tiene de unir, ¿no? La unidad de los subalternos para la hegemonía, que no es solo una hegemonía de clase, es una hegemonía cultural. Yo pienso que si se puede, me permito, vosotros me pueden enseñar obviamente sobre eso, pero Simón Bolívar va a diventar Simón Bolívar al juramento en particular de Montesacro, en Italia. Montesacro es cercano de mi casa, 5 minutos de mi casa, cuando en un momento de depresión tremenda para la esposa, habla con su maestro, con Simón Rodríguez, y le dice, ¿qué tengo de hacer? ¿Qué esperanza tiene mi vida? ¿Cuál es posibilidad? Y Simón Rodríguez se le contesta, la tu visión es vivir o morir, porque si es morir, no combater, muere, pero si es vivir, la vida es el combate. Combate cada día, de allá Simón Bolívar va a aprender la filosofía y pedagogía de Simón Rodríguez e empieza la subbatalla tremenda anticolonialista para la grande patria. A mí no me gusta lo estadounidense, no tengo ningún problema con el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo es siempre amigo, tengo problema con el gobierno de los Estados Unidos, pero no me gusta que ellos se llaman lo americano. Cuando yo soy americano, el venezolano es americano, el cubano es americano, el mexicano es americano. Está el americano del norte, que en este momento el norte de América es un norte capitalista e imperialista. Después está una América meridional, un americano del sur, que está pasando un nuevo momento. Terminó la fase que los únicos 2 países que tenían fuerza revolucionaria o progresista eran Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hoy, bienvenido a nuestro hermano presidente Lula, bienvenido al México, a la Colombia, ayer fue aquí Pedro y todo. La expresión es popular. Por eso, ¿cuál es la visión, hermano? La visión es crear la condición de una nueva cultura pedagógica, donde la pedagogía no es solo para los niños. Yo entiendo la pedagogía popular. ¿Cuál es la pedagogía popular? La educación popular para la hegemonía y para tomar el poder. Y cuando el poder se toma, como en este momento en Venezuela, se tiene de construir. Porque como lo había dicho Che Guevara a Fidel, cuando Che Guevara se partió por la Bolivia, dice, la parte más fácil, la hemos realizada, ganando la revolución. Ahora la parte difícil, comandante en jefe Fidel, es gobernar el pueblo y crear todo el instrumento del socialismo. Nosotros tenemos de caminar y crear hegemonía popular. Hegemonía popular, con todo el respeto, Luciano, y nuestro mayor general pascualino Yorillo Fernández, es lo que está haciendo la UNEFA, estudiando los 69 espacios hoy aquí adaptados a una nueva visión, a una realidad que es cumpliendo los postulados estratégicos de nuestro gobierno. Nicolás, todo el respeto, aquí se está haciendo revolución y por eso es que es importante a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana saludar hoy a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos,
tropa profesional, tropa alistada. Desde aquí, desde TVFAN, con nuestro general Benzi Guerrero, obviamente nuestro coronel Patiño, todo este equipo perfecto. Aquí está nuestro sargento Flores, ancla de nuestro programa referente informativo, y está con nosotros también nuestro sargento Balsa, en esta visión holística de ir a las catacumbas por la realidad, por la objetividad. No podía faltar que el referente informativo esté tomando hoy un espacio para lograr de ver lo que pasa en Europa, lo que ocurre aquí, lo que estudiamos aquí, y también esos nuevos momentos que pueden ocurrir, ya que la geopolítica es cambiante, es dinamizante, y no podía faltar que estuviera un profesor, un investigador y un pensante de lo que es esta humanidad pertinente que requiere hoy el sistema mundo. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos en este último segmento, que esperemos que se repitan ahora en adelante, ya que la UNEFA está abierta junto al pueblo. Y fíjense, un evento de envergadura. Mi comandante y jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Igualmente a nuestro Ministerio Estratégico de la Defensa, con nuestro general y jefe, Padrino López, todo nuestro Estado Mayor Superior, ¿vale? Saludar a nuestro Comando Estratégico Operacional, a Domingo, general y jefe Domingo Hernández Lares. Nada más y nada menos, hemos estado disertando dentro de todos estos temas la crisis mundial con la energía, crisis energética mundial. Y no podía faltar que estuvieran estos dos tanques pensantes, humanistas y revolucionarios. No los tanques pensantes de allá, que están ahí es para implosionar, para estar en injerencia con nuestros pueblos. No, aquí no. Aquí hay tanques pensantes para la paz, para el desarrollo armónico de las sociedades y para liberación de los pueblos. ¿Qué podemos decir, apreciado Luciano Basapol, que dio una disertación muy buena de lo que es hoy? ¿Hay una crisis energética mundial? Seguro sí, hay una crisis energética mundial, pero es un falso que esta crisis empieza con la guerra Ucrania-Rusia. No es verdad. Esta es una crisis de acumulación del capital, es una crisis sistémica. El sistema capitalístico es un sistema que de carácter de acumulación cuantitativa, necesita siempre más recursos energéticos para hacer ¿qué? Para crear dinero sobre dinero, utilizar no la solución de la necesidad del hombre, utilizar mercancía para hacer inversiones en cantidad. La cantidad no es para los consumidores, pero es solo para crear ganancia y crear valor que utiliza el capital para la su valorización. Para hacer esto, el capital se pone contra el medio ambiente. Se pone normalmente en el conflicto capital-trabajo, está el conflicto medio ambiente. En el conflicto medio ambiente está un utilizo no racional, no lógico, ilógico de los recursos energéticos. Se sabía de varios años que el petróleo era una energía que podía terminar. Y se empezó a utilizar el petróleo en manera masiva después de la crisis del 1929. Toda la guerra que se recuerda, también el general me lo enseña esto. Hablamos de la guerra de Afganistán, hablamos de la guerra de Irak, hablamos de la guerra de Siria, hablamos de la guerra actual, es siempre la guerra para los recursos energéticos, es siempre para no solo el petróleo. Hablamos de la guerra en África, es el coltan, el litio, el gas y el petróleo. Se puede decir en español caníbale, el capitalismo es caníbale, depredador, se come la energía no para la resolución de la necesidad humana, para sí mismo,
para la multinacional, para la burguesía transnacional, para la transnacional en general. ¿Esto qué significa este momento? Obviamente, los Estados Unidos necesitan de petróleo. Han tentado de utilizar el fracking, ¿no? Para utilizar un petróleo que tiene bajo costo, pero es de baja calidad. Y para hacer el fracking van a crear una condición increíble de daño a la naturaleza. Muchas veces se tiene de bajar en el mar, en el océano Atlántico, miles y miles de metros para hacer esto. Esto crea un daño ambiental increíble y el petróleo no es de buena calidad, pero le sirve al Estados Unidos para decir que depende menos de la Rusia o de la China. Que han creado, ¿cuál es la motivación real de la guerra Ucrania-Rusia? Esta. Los Estados Unidos está terminando su dominio de producción. Es un país importador, es un país que tiene deuda, es un país que sabe que el dólar terminó su fase de expansión, es un país que está terminando de crear condiciones con su importación. Es un país que depende energéticamente, pero no va a pedir, por favor, yo tengo esta necesidad. En un esfuerzo diplomático de diálogo, vamos a ver cómo resolver. Impone a nivel militar con la guerra. Al Venezuela, no sé cómo se terminó esta cosa, va a estar cuando empezó la guerra con Rusia, dame el petróleo. El Venezuela no tiene problema en vender el petróleo a los Estados Unidos. Pero ¿por qué el Venezuela tiene de mantener el bloqueo y la sanción? Ponemos sentados y hablamos par a par en manera específica de cuáles son las condiciones de respeto diplomático. A la Rusia le dice, dame el petróleo, dame el petróleo. La Rusia te dice, sí, te doy el petróleo al Estados Unidos y le doy el petróleo a la Europa. No tiene ningún problema. Pero dice, sí, pero nosotros pagamos el petróleo en dólar. La Rusia te contesta, ¿por qué yo tengo de obtener tu dólar que tú después con la sanción me va a valer cero el dólar que tú me das? Yo te digo, te doy el petróleo, pero tú me lo pagas en rublo o me lo pagas en rublo one, me lo pagas en otra manera. Esta es prepotencia, no es relación internacional. La guerra a la Rusia es una guerra contra la China, es una guerra para el control. Por ejemplo, también en la guerra, te recuerdes, Pascualino, a la Yugoslavia, que todo el mundo decía no es para la energía, era de la energía, porque del Afganistán se partían ¿cómo se llama? El metanodoto y la línea del petróleo que llegaba en el mar Mediterráneo. Y la Yugoslavia la tenían de controlar, de separar, de fragmentar para controlar esto. Ahora que es el temor grande, el miedo grande del Estados Unidos, que la nueva ruta de la seda de la China pasa para el Mediterráneo, para el Océano Atlántico, para el Océano Pacífico, llega aquí absolutamente en América Latina para el control también de los recursos energéticos. La crisis energética, no con esta guerra, la crisis energética porque es el límite fundamental del desarrollo inhumano, antiambiental contra el medio ambiente que tiene el imperialismo y el capitalismo. Apreciado profesor Luciano, para nosotros es un honor tenerlo aquí, saludar a su señora esposa desde aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Son los detalles que hoy tenemos que ver cómo se mueve el mundo energético, cómo está hoy la visión de entender que dentro de las guerras, esos estados profundos, porque hay dos, uno con la Unión Europea y otro con el gobierno de Estados Unidos, pero pareciera que se unen. Mi apreciado mayor general, porque no podía faltar que estemos en esta conversación tan amena y tan profunda, que nos diera también su apreciación en cuanto a esta crisis energética que sobreviene ante una pretensión de la hegemonía del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, Constantín, de verdad que cuando uno se sienta a estudiar en profundidad qué es lo que está pasando,
lo primero que nace es un profundo sentimiento nacionalista de los que tenemos la suerte de nacer en estas tierras de Bolívar, benditas, prácticamente tierras que tienen grandes recursos, grandes riquezas. Todos los venezolanos y venezolanas deberíamos conocer al detalle qué es lo que tenemos. Petróleo, primera reserva de petróleo mundial del planeta, 302.000 millones de barriles tenemos en el subsuelo. Gas, estamos compitiendo entre los 10 primeros países de mayor reserva de gas. Tenemos casi 202 billones de pies cúbicos de gas. Y bueno, a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos la tabla periódica de los elementos, que son recursos importantes junto con el agua dulce, junto con la biodiversidad y el mayor recurso que es nuestro ser humano, el venezolano, la venezolana, gente noble, gente que también nos han satanizado, ¿no? Han tratado de llevar una xenofobia hacia los venezolanos en el mundo, ¿no? Cuando nosotros tradicionalmente nos conocemos como gente amistosa, gente cordial, gente alegre, también nos han querido destruir nuestra venezolanidad. Cuando nosotros a veces revisamos qué es lo que se discute en esas cumbres energéticas mundiales, Luciano, llama la atención. Yo he tenido la oportunidad de estudiar algunas agendas que son discutidas en esas cumbres energéticas mundiales y uno se preocupa. Uno se preocupa, sin duda alguna, cuando uno ve que un país viene a esa cumbre a exponer con un ejercicio prospectivo de cuáles son sus futuros problemas estratégicos y plantean que la energía es un gran problema, pero lo que más preocupa es la opción que ellos plantean. Ellos plantean opciones que son violatorias de lo que es el respeto a los estados-nación del mundo. Por decir algo, lo que está ocurriendo en la proyección de nuestro territorio de Esequibo, que está bajo la discusión de un acuerdo internacional, que no debería ocurrir nada en ese momento, ¿no? Ellos allá en su cumbre dicen, tenemos un problema energético y hemos descubierto que en tal bloque de la proyección del territorio de Esequibo existen recursos. Y proponemos entonces que se nos autorice a hacer inversiones. Y lo que más preocupa es que en esas cumbres está presente los inversionistas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, aprobando recursos para que eso ocurra. Eso ya lo hemos visto históricamente aquí cuando estábamos a punto de crear el estatuto fundacional de la UNASUR y venían los ingleses a meterse en la plataforma de la isla de las Malvinas, la cual en la Constitución Nacional de Argentina aparece como un derecho irrenunciable del pueblo argentino. Y veíamos cómo entonces un grupo de empresas inglesas venían a hacer exploración en la plataforma de las Malvinas. Bueno, esos momentos históricos los estamos viendo con mucho más fuerza, porque sin duda alguna hay una gran crisis energética mundial. Cuando nosotros estudiamos los cortes, cuánto es la demanda y cuánto es la producción, por lo menos revisé algunos datos en el año 2015, ¿no? Que datos oficiales, porque no conseguí datos actualizados oficiales. Uno dice que para el 2015 uno hace un estimado cuánto se está produciendo de petróleo, tanto de los países OPEC como los no OPEC, y los números llegaban a 90 y un pico, 90 millones de barriles por día. Cuando uno analizaba cuál era la demanda para esa fecha, era de 97 millones de barriles. O sea, había un déficit de 7 millones de barriles de petróleo por día. Eso sin duda alguna demuestra que hay una gran perturbación. Luciano lo dijo. Dentro de las acciones para minimizar la perturbación, entonces uno se consigue con cosas insólitas. Países que comienzan a explotar petróleo con la intención de solventar la crisis, utilizando un método que es terrible, como es el fracking, que es muy costoso, los costos operativos no dan, pero que también lo hacen para tratar de desestabilizar el mercado. No solo lo hacen para poder resolver la falta de acceso a la producción, sino también para desestabilizar el mercado. Entonces uno dice, bueno, uno va viendo cómo el fracking fue utilizado, explotar petróleo en pérdida, cosa que es insólita, de forma tal de desestabilizar el mercado o tratar de resolver el gran déficit que para ese entonces había, y ese déficit ha seguido creciendo hasta los escenarios actuales. Uno de alguna manera dice, bueno, por supuesto que estamos ante una gran crisis energética mundial. ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué debería hacer Venezuela, nuestra patria de Bolívar? Bueno, tenemos a nada más y nada menos a quien fue el canciller de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, llevando las riendas como presidente de la República de este proyecto nacional Simón Bolívar, un hombre que sin duda alguna, utilizando la doctrina de Bolívar, basándose en la nueva geopolítica internacional, que es una de las ideas bolivarianas, está haciendo concurrir los intereses de nuestro país con los pueblos. Porque esa es la otra. Nosotros tenemos un código en la cabeza que cuando hablamos de que cómo Venezuela
había la duda, ¿Venezuela le va a vender petróleo a Estados Unidos? Depende, porque yo recuerdo a Hugo Chávez visitando a Lebrón y toda esa población de Lebrón dándole las gracias a Chávez porque evitó Chávez que se murieran de frío ante una crisis energética que se vivió un momento en los Estados Unidos, y el pueblo de Estados Unidos adora a nuestro comandante eterno. Entonces la primera pregunta será, ¿para quién es el petróleo? ¿Es para el halcón del imperio que lo va a usar para hacer la guerra en esa zona estratégica, o es para darle bienestar a un pueblo que se va a morir de frío o que no tiene el dinero para pagar el servicio que tanto necesita para mantenerse vivo? Entonces son las primeras preguntas que habría que hacerle a aquellos que quieren calentar el escenario nacional y sacar conclusiones muy superficiales sin entender que hay algo más importante de por medio, que es salvar la humanidad, que es uno de los objetivos históricos que nuestro comandante eterno nos puso en el plan de la patria, el plan Simón Bolívar: salvar la humanidad, salvar el planeta y la humanidad. Y una forma de salvar la humanidad, si somos nosotros los que tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta, es buscar de que esa humanidad no muera en nuestras narices. ¿Cómo quedaría la moral del venezolano si la humanidad fallece teniendo nosotros los recursos? O sea, no compartimos nuestros recursos. Ahora, ¿qué debemos hacer los venezolanos? También tenemos que hacer, y yo te invito a que lo coloques en tu programa, unas reflexiones de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías ante una entrevista de Russia Today, que él decía muy claro: ¿qué pasará el día que se acabe el petróleo en el mundo? Ese día va a llegar. Y lo decía Chávez, quedarán 5 países, y los nombraba uno por uno. Sin duda alguna, una visión prospectiva extraordinaria y reflexiva hacia adentro, porque somos precisamente en las universidades que tenemos que buscar también otras alternativas. No podemos ser egoístas. No podemos decir, aquí no vamos a hacer nada en esta universidad porque tenemos petróleo para 300 años. Y entonces, ¿qué pasarán con nuestras generaciones futuras? Tenemos que ir buscando nuevas alternativas. Tenemos que pensar, como dijo nuestro comandante eterno, ¿qué pasará el día que se acabe el petróleo? Porque se va a acabar el petróleo. ¿Qué hará la humanidad para mantenerse viva? Esa es la reflexión, Constantín. Mi mayor general, creo que hemos versado en todo este programa un tema que es importante: la defensa por la humanidad. No podíamos faltar esa apreciación suya, oportuna, clara y precisa, que es la defensa de la Pachamama, es la defensa de nuestros pueblos, es la defensa también de nuestros intereses ante este mundo, que hoy se está convirtiendo en un mundo multicéntrico y multipolar. Apreciado profesor Luciano, es la defensa por la humanidad que deberíamos ir propulsando, como usted lo está dando una cátedra, y quiero agradecerle y quiero decirle a todos: la UNEFA es un espacio vital dentro del paradigma bolivariano, dentro del paradigma del cual hoy se está llevando eventos para despertar y para que hoy, en este nuevo modelo civilizatorio en el cual la Venezuela es un espacio vital, se retumben en los 69 espacios lo que es hoy la Venezuela atractiva, la Venezuela bolivariana, la Venezuela que no se para. Es la defensa de la humanidad, apreciado profesor. Una transmisión como esta, que agradezco mucho, es un momento estratégico fundamental de defensa de la humanidad. Porque hablar de lo que estamos hablando, que no es solo teoría, es proponer programas de defensa de la humanidad, significa que la UNEFA, la Universidad de la Fuerza Armada, la televisión y la Fuerza Armada Bolivariana piensan a la humanidad. Cuando Rousseau, lo grande filósofo francés de la Revolución Francesa, puso el problema de los derechos del individual del hombre, fue un momento revolucionario. Se puso el momento, ¿cuál es el derecho del hombre? ¿Cuál fue la grande intuición, capacidad del comandante Chávez y del comandante Fidel? Pasamos del derecho del hombre al derecho de la humanidad. Hoy podemos poner un otro pasaje en frente al imperialismo que dice: o imperialismo o nada, el último horizonte de la humanidad es el capitalismo, es el imperialismo. Nosotros decimos: defendemos la humanidad para construir una nueva futura humanidad. Bueno, muchas gracias, apreciado profesor. Este es un espacio que va a... Permíteme de saludar a usted, saludar a todos, saludar obviamente al queridísimo amigo Pascualino Angiolillo, a toda la Fuerza Armada Bolivariana que defiende los intereses del pueblo, a la vuestra televisión. Un saludo particular a nuestro presidente Maduro, al ministro
che è un ministro della difesa che sabe che benissimo e le insegna al mondo che la defensa no es la defensa del interés capitalista, es la defensa del pueblo. Y nosotros vamos a continuar. Estoy a disposición con vuestro programa y televisión cuando quieran. Para nosotros es un honor, de parte de nuestra televisora, igual que usted, nuestro mayor general pascualino Angiolillo Fernández, es abrirle la conciencia, pero con fundamento. Y no podía faltar que tuviéramos hoy, gracias a la UNEFA que nos abrió las puertas, a esta nueva UNEFA que se está construyendo hoy, que no se para, la UNEFA junto al pueblo. Quiero saludar a todos los profesores, todos los estudiantes, a toda la familia unefista, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque hemos entrado en un capítulo especial. Hemos entrado con el profesor Luciano Basapolo, una visión holística de esa guerra por la energía, pero es también el reto que tenemos todos hoy, que es la defensa por nuestra humanidad. Muchas gracias, mi mayor general. Para mí es un honor siempre tenerlo aquí con nosotros. Pero hoy es un programa especial. Quiero saludar desde aquí a todos los que nos están viendo de parte de nuestro general Bencí Guerrero, presidente de TVFAN, y de nuestro coronel Patiño. Son la visión de una nueva televisora que está arrancando en esta visión holística de que Referente Informativo esté hoy dando esas luces con nuestros invitados de lujo. Esperemos que le haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día.